buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de They Always Run. Ellos siempre corren, maravilloso, magnífico, impresionante título con dibujo a mano exquisito y con un montón de cualidades muy buenas, donde casi todo funciona perfectamente y estoy bastante contento. ¿Será el último episodio este? Pinta, huele a que no queda mucho de juego, así que chicos, quedaos y veréis cómo termina esto. Pero antes, ¡vamos con la intro! Pues aquí estamos y nos vamos a Tar Station, que es donde vamos a intentar resolver todo, bueno, arreglar toda esta gran putada. Y a ver qué nos cuentan. No sé nada. Recuerdo que los tecnomagos, el ángel de el corazón de ángel y no sé qué. Vamos, que no tenemos mucha idea de muchas cosas. Simplemente hay que solucionar esto. Los tecnomagos la están liando por todo el maldito universo. Así que vamos a Tar Station en The Border, en la misma zona. Y ellos se quedan a vigilar la nave mientras yo voy a hacer lo mío. Putos tecnomagos, además son peligrosos, porque no te creas. Son rápidos los perros de ellos, Menos mal que los estoy pillando un poco así, de sopetón. Dindón. Y eso sí, no tienen un aguante bastante grande. No aguantan mucho. Pero quiero seguir haciendo dinero y ¿sabéis qué? Que ya tengo todas las mejoras, pero me da igual. Las quiero. Había un tecnomago en nuestra base. ¿Esto es la zona? Sí, ¿no? Porque claro. ¡Claro! Esta es la zona, sí. Ya me habéis entendido los que habéis visto la serie, lo que quería decir. ¿Ese que es especial? Pero estos no me vendían. No. Mira, cabrón. Te voy a poner a 20 uñas, Porque es que además no voy muy bien de vida, ¡Hay muchos! Yo también sé, ¡Ostras! Como nepe al trasto, Digo, como trasto al culo. No sé lo que estaba diciendo ya. A ver, aquí. Aquí no hay nadie. Pero la han liado aquí, ¿Vosotros sois buenos? Muchas gracias. Gracias a Dios, Hunter. Estos están aquí escondidicos, los pobres. Y ese es el de las mejoras. Están todos aquí pasándolo mal. Bueno, aunque hay uno que parece que está bastante más tranquilo. Bueno, no. Bueno, no. Tengo que trepar allí. Vale, venga. Con nuestro cacho de dash de nuestras botas increíblemente chachis, que sí, que molan mucho. ¿Tú estás bien? ¿Aidan? ¿Estás aquí? Fastidiaron la conexión. Suelen tener una pequeña comunidad por aquí, pero son pacíficos, pues entonces ¿por qué la están liando? Y entonces en un segundo todo se volvió loco. He estado mirando las grabaciones de la cámara y parece que tomaron el control de ellos. Como si alguien les estuviera controlando la mente y haciendo que mataran todo lo que hubiera en su camino, a su alrededor. A la mierda con todo. Al infierno. Hey Sam, the station is clear. Está limpio. Come meet me. Ven conmigo. Acompáñame. ¿Ese es tu amigo? Sí, es Jonathan. Ah, coño, es Jonathan. Oh, Hayes is also here. Well, yeah. Espera, ¿qué? ¿Tú no eres una inteligencia artificial? Pues no, era una persona, coño, y se llama Jonathan.
No, ¿por qué ibas a pensar eso? Bueno, encantada finalmente de conocerte en persona, dice aquí el colega. Listen to boring chatter about Technomagic. No, prefiero escuchar a Hayes. Yo pienso como Jonathan. Exactamente igual. Oh, estoy sorprendida con la gente. Espera. Están como de coña, ¿eh? Everyone, no hay nadie como tú o algo así. El tío de los 3 brazos, soy el elegido. ¿Qué planeamos hacer después? Pues gastar todo el dinero e ir a visitar a Black Marshall. Eso está claro. ¿Crees que estás preparado? Es bastante peligroso. Sí, leche, sí, estoy preparado. Lo que quiero es comprar vida. ¿Dónde se compra vida? ¿Y el planeta Inferna? ¿Del que hablabas? Sí. Pues para allá. Vamos a liarla. ¡Vamos a liarla, parda! Esto es para gastar. Vale. Pero tú, véndeme vida. No hay paquetitos de vida por ahí. Ya estaría bien que vendiera paquetitos de vida. Que tengo 4000 de pasta y ¿para qué quiero yo tanta? Si no hay paquetitos de vida. Y si los hay en algún sitio, pues yo no sé dónde es. Pues hemos limpiado de basura tecnomaga todo esto. Ah, no, que nos volvemos a la nave. Que la nave está para el otro lado. Sí. Está para el otro lado, joder. ¡Vámonos! Sigo sin poder abrir esto, ¿no? Me llevo haciendo un pozo, muchacho. ¡Qué alegría me acabáis de dar que no habláis! Me gusta, joder, cada vez están de un lado. Como cada vez mira la nave para un lado, tío, me desubica. Vámonos. Misión final. ¡Uah! Esto va a ser divertido. Claro, con 3 manos yo también pudiera. Espero que nadie reclame esta canción porque todo el mundo se ha puesto de moda a reclamar canciones aunque no sean tuyas y todo eso. Estoy hasta los... Ah, ya me entendéis. Qué bonito. ¿No puedes dormir? Estoy pensando acerca de un amigo mío. ¿Quieres compartir? Cuando todo termine. ¿Es por eso por lo que tú estás aquí? ¿Por él? No lo sé, ya no lo sé. Pero podría decirse que... Pues que sí. Sí. Grandes dudas antes de un vuelo importante, especialmente cuando con un enemigo como Marshall. Con respecto a eso no hay dudas. Es justo en el comienzo. No espero que sea un vuelo fácil. No te digo que lo sea. La profecía está casi... Está llegando, está casi pues ahí, ¿no? Como van diciendo todos los que me adoran. Y está a punto de terminar todo. Muerte, renacimiento... Bueno, se están poniendo un poco trascendentes, ¿eh? Pero bueno, está bien. The Chosen One. Porque somos el elegido. Finalmente la profecía se está cumpliendo y nos vamos a Inferna. Y aquí la vamos a liar. Aiden. ¿Qué falla, Jonathan? Tan pronto como hayamos aterrizado, Hayes inmediatamente abandona la nave. ¿Y eso?
No entiendo por qué. Maldición. Abandonó la nave. Es eso. ¿Pero qué quiere? ¿Que la maten? Venga, hay que ayudarla. La verdad es que es algo personal y le puede. Y todas esas cosas pues son peligrosas porque actuar por impulso, sin pensar, suele llevar nefastas consecuencias, muchachos. Algunos de vosotros ya, pues por edad o por lo que sea, ya sabréis que actuar sin pensar no es bueno. Ah, mira, que podía por ahí. Pero como soy así de chulo... Me encanta, ¿eh? Me van a partir el lomo, ¿eh? Es que a la mínima que te tocan un poco... Ven aquí, guapo. Ven aquí, guapo. ¿Dónde ibas? Me encanta hacerles esas putadillas, ¿eh? La verdad es que son mogollón de cosas lo que puedes hacer con ese juego. Mola mucho. Mira, un poquito de vida. Ya era hora, ¿eh? Desde luego que ya era hora. No puedo abrir esto. ¿Dónde vas? No me gusta que se me escapen. Me hacen dar vueltas al bobo, ¿eh? Uf, vale. Te lo compro. Oh, tío, que me ha faltado una. Porque si esto es el final del juego, tiene que haber otra escondida por ahí. Otro fragmento de corazón. Ay, en fin. En algún sitio estará. Joder. No les puedo pegar, ¿eh? Pero es que para... Wendy, para bajar escaleras es jodido. Bueno, pues voy a subir por este. Y así dejan de molestar un poquito. De hecho, tengo una llave. Ya era hora. Mira, ahora ha sido fácil. Es que veo que me matan. No es tan fácil ya, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Madre que te parió! ¿Me va a matar? Mal lo estoy pasando, ¿eh? Gracias, señor, gracias. Pero entonces, por aquí, podré coger esto, digo yo. Oh, yeah. Sí, de escopeta. La escopeta mola, ¿eh? Yo creo que me voy a cambiar la escopeta. Me la voy a poner. Y primer tirito en el pecho, por lo bien que lo hemos hecho, ¿eh? Siempre subiendo, siempre subiendo. Toma. Vale, correcto.
¡Ay, provecico! Pero ese que es tonto. Venga, venga, venga. Saltamos bien, ¿eh? No te caigas. Por si acaso daba premio. Ok. Va a estar chungo, ¿eh? No, tío. Cacho de perro. Me van a acabar matando, ¿eh? Así no se puede. ¿Es que no hay ningún contenedor que me dé vida o qué? Ostras, pero es que ¿dónde tengo que subir? ¿Ahí? No lo pillo, ¿eh? No creo. ¿O sí? Ostras. Pues sí, ¿eh? Pero qué perracos son, ¿eh? Ostras. Claro. Hay que joder, ¿eh? Venga, que sea bueno. A ver, hay cosas mejores, ¿eh? Tecnomierdas. ¡Oh! Mirad, de todo, ¿eh? Ahora no te mueras. Uf, me da un cague. ¡No! Pilla, pilla, pilla. Joder, pues sí atraviesan las balas, ¿eh? Me encanta lo perforantes que son. Esos pinchos no me gustan, ¿eh? Son feos. Y mira, que si están oxidados ya ni te cuento. Nah, vamos fatal, ¿eh? Ostras, ¿en serio me lo estás contando? Bueno, parece ser que sí. Corazón, pero dame... No sé por qué, pero sueltan poco. Sueltan muy poquito. Pues esto es el final. Y yo casi... Hostia, casi la lío. ¿Y ahora para dónde voy? Madre mía, válgame el señor. Eso. Vuelca las cosas. Somos duros. No paramos de ascender, ¿eh? Y estos es que los de la capucha azul se me parecen a los de The Messenger. Me hace mucha gracia, ¿eh? Gran videojuego, por cierto, que supongo que tenéis que conocer. Y si no lo conocéis, en el canal está. Es lo mejor, lo más brutal que he jugado en mi vida, ¿eh? Aquí no. Uf, hostias.
Vale, funcionaba así. Esto se cae. Hostias. ¿Qué pasa? ¿Pero si están tiesos por aquí? Ah, mi amiga, mírala. Ha hecho lo que ha podido, pero está herida. ¿Estás vivo, Aiden? Bueno, estás viva. Se ha roto un hueso o algo. Necesito ayudarla para volver a regresar a la nave. El camino está despejado. Te mando las coordenadas. Se emperra en ir hacia adelante, que no quiere volver a la nave, claro. Quiere vengarse, está harta y lleva mucho tiempo preparando todo esto. No quieres dejarme solo. Lo entiendo. Bien. Si puedes saltar de esa plataforma de ahí, iremos juntos. ¿De acuerdo? Pero no vas a poder. Es jodido, jodido, jodido. Hostia. Sígueme. Maldición. No está fácil, ¿eh? Pues entonces espera por Sam. No seas cabezota. No quiero que te mueras. Está jodido. Me cago en 10, tío, mira. ¿Podría llegar allí? ¿O tengo que dar la vuelta por el otro lado? Bah, de momento no quiero arriesgarme. Ah, vale, que esto es para coger algo. Pero de camino a camino, olvídate. No, no, de camino a camino nada. Bueno, espera, a ver si igual aquí... No, no, no. ¡Yépale! O sea que realmente tenemos que... Me cago en 10. Es que me da un miedo. Lo sabía. Pinchito moruno de Maloney. Pinchito moruno. Os juro que no es fácil. Os juro que es más bien jodido, ¿eh? Anda, mira. Claro, todo que no quedó grabado. Bueno, pues mira, lo vuelvo a coger. Da siempre lo mismo. Ahora para acá. Ahora para acá. Claro, este es dejándolo pulsado. Corre, 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 corre. Bien. Es así como hay que hacerlo. Toma ya. Qué hijos de perra son, ¿eh? Están ahí a la mínima para tirarte por un barranco que, bueno, ya te matas con menos, ¿eh? Con bastante menos. A ver, vamos a hacer lo nuestro. Me gusta eso. Ya hay cabroncetes por aquí, ¿eh? Venid para acá, guapos. Guapis. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A Kelly. Seguro que aquí hay alguno que da recompensa. Tenéis que jugar este título, ¿eh? Veáis o no veáis la serie, tenéis que jugarlo. Porque aunque lo hayáis visto, se hace muy divertido jugar esto, ¿eh? A ver si hay algo por ahí. Hostias. ¡Los morrines! ¿Ya tieso? Bah, qué poco aguante. Mucho escudo, pero luego nada, ¿eh? Bueno, calla. No quiero morirme. Además no tengo tanta vida. Tengo que intentar conseguir algún vial de vida y aguantar el tirón. Hostia puta. ¿Por qué no se agarró el palo? ¿Por qué no se agarra el palo? No sé por qué no se agarra el palo, tío. Como ya es fácil.
Joder, se las trae, ¿eh? Ojo, 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 que es que patina además, ¿eh? Pilla inercia. Complicado. Yeah. Pobrecico. ¿Cuánto quedará? Hostia. Tengo que fijarme. ¡No! ¡Bien! Una más de vida. Ostras, el plataformeo cada vez es un poco más chungo. ¿O son cositas mías? Hola. A ver si acabo de recargar el poder especial. Mira, ese está identificado. Y claro, suele haber uno, no dos. Estaría guay que hubiera más. Porque soy un ansias. ¡Hala! Cómo mola, ¿eh? Pues aquí he visto que hay algo. Y no me voy a ir sin ello. Hombre. 6 de escopeta. A ver ahora. ¿Pero que me estás containing? Uff, ha faltado poquito, ¿eh? ¿Pero qué dices? Me acojoné, ¿eh? Así que los rumores eran ciertos. ¿Pero cómo? Tu reinado de maldad y todo eso ha terminado. La esclavitud ha terminado. Tú estás terminado. ¿Negocio? ¿Aún piensas que esto es por el negocio? Permite que te diga por qué realmente necesito a muchos como tú. De 3 brazos. Yo sé por qué el Imperio creaba mutantes. ¿Mutantes? O sea, parece que no tenemos ni idea de la verdad. Estás muy equivocado. Eres una vergüenza. Eres una vergüenza para tu gente o algo así. Porque ahora puedo ver en tus ojos cómo estás de muerto. Sabiendo o creyendo que sabes lo que realmente eres. ¿Nosotros? Los 3 brazos se interpusieron en el camino. En el camino de alguien, por lo visto. ¿Qué quieres decir con eso? La verdad es que tú has estado buscando a alguien en Inferna por mucho tiempo. La verdad dista mucho de lo que se supone que estábamos buscando o algo así. Hace mucho tiempo. ¿Qué nos estás contando? ¿Qué es lo que quieres decir, desgraciado? No había conflictos con nadie y se preservaba todo tipo de vida. Ese era el propósito de su existencia. Y rescatamos otras especies en extinción. Con inteligencia, con cognición. Entonces crearon tecnología muy flexible para muchos propósitos. Y lo adaptaron a diferentes condiciones. Con variedad de resultados. En orden de preservar la vida.
de salvar la vida. Nosotros ahora nos hacemos llamar tecnomagos. Bueno, lo llamamos tecnomagia. Y todos esos mutantes... ¿Entendiste ya? Un imperio que choca. Un imperio que choca. Dos vertientes, ¿no? Dos cosas. Los cristales, tío. Cada cristal se autorreplica en una colonia de nanomáquinas que pueden transformar un planeta más allá de lo reconocible. Tú necesitas saber solo cómo controlar todos los parámetros. Pero ellos no quisieron compartir esos parámetros. Se enfocaron solo en su única modo de ver la vida, su única pretensión, lo que ellos querían hacer nada más. Fue peligroso para un miembro de otra raza tocar uno de esos cristales. ¿Qué? ¿Hacer los mutantes? Oh, amo esta parte. Esa maravillosa raza con no concepto de guerra o violencia. Y entonces el emperador divisó un plan. Trazó un plan. Unos pocos días... Solo nos llevó unos pocos días capturar este planeta, matar la mayoría de la población y ponerlos a servir en cadenas de trabajo, claro. Quiero entender. Durante varias generaciones borramos su cultura y los hicimos esclavos obedientes. Esclavos que pensaban que sus 3 brazos eran hechos para trabajar en las minas. O eso entiendo yo. ¿My kind? ¿Estás comenzando a comprenderlo? Crystal mining, o sea, minería de cristales, negocio, como tú lo llamas, es la menor meta para mí. He gastado muchos años y billones de créditos para completar la búsqueda del imperio y encontrar la llave a la tecnomagia. Para poder realizar hechizos y todo lo que le diera la gana, vaya. El típico tío loco que sus pretensiones iban mucho más allá de lo creíble. Pues eso. Controlar la tecnomagia en la galaxia con vuestras almas rotas. Esa era la pretensión del trabajo de Mueller. Y no será fácil reemplazarlo. Pero no es lo más importante. El proyecto está casi completo. Y mi armada de tecnomagos locos está casi... lleva más de media galaxia. Tiene más de media galaxia a su merced. Un poco más y un nuevo operador tomará el control de la situación. ¿Y tú? Tú, pues eso. No vas a vivir mucho. Joder, después de la chapa, ¿eh? Ahora lo que... Me cago en 10. Hora de pegarse. Mientras el cabrón del jefe este me está disparando, ¿no? Ostras, me van a matar, ¿eh? Esto no va a ser nada fácil. Mira qué cabrón. Claro que me está disparando él. Ah, pero dan cachitos de vida. De puta madre. Mira, por lo menos he podido rellenar. Quieto, quietecico. Aikido. ¿Puedo llevar alguno? Todavía estoy pensando en ganar más dinero, ¿eh? ¿Pero qué me estás contando? ¿Más bichos?
No me han dado todavía, ¿no? Voy. Que voy a montar aquí una pila de cadáveres que se caga la perra. Hijos de... ¡Soplanucas! ¿Pero qué dices, muchacho? ¡Se va la almendra! Pues iba a ser chungo, ¿eh? Bueno, amigo, ya te tengo. Toma, por listo. Claro. Este de defender... Bueno, esperad. Que pensé que... Oh. ¿Pero qué dices? ¿Qué? Tú no eres nadie de 3 brazos. ¿Quién eres tú? Maldición. Tú no eres Aidan. ¿Y entonces? ¿Y dónde está Aidan? Lo he desbloqueado. The Fall of Icarus. La caída de Ícaro. ¿Va a acabar así? ¿Me lo estáis diciendo en serio? Over and out. You shouldn't have stuck your nose the Black Marshal. ¿Os acordáis de cómo empezaba el juego? ¿Os acordáis? ¡Es este! Estaba recordando cómo hablaba con Aiden. Los recuerdos que teníamos durante el juego, esos flashbacks, era este tío que se puso en forma adelgazó, ¿eh? Y juró vengar todo esto y ayudar por la causa. Y este brazo se lo puso. ¿Cómo va? Jonathan. Hayes. Da maldición. Vale, seguimos vivos. Claro, el brazo ese lo llevamos ahí. Incrustar la espalda, por lo visto. Tecnología punta. Madre mía. Miradlo. Aquí haciendo ejercicio. Chavales, para que veáis que se puede. Se puede uno poner en forma. Qué guay. Me encanta la música. Espero que no tenga copy. O no lo reclame a alguien que no sea el autor. Porque estoy harto ya de decir a la gente: no te cuelgues, que no es tuya. Ostras, si giro, casi no me puedo levantar. Así que... Casi. Y si quiero subir aquí, en vez de romper eso... Espera. Vamos por aquí. Claro, ya no tengo el tercer brazo para romper esa pared. ¿Y pistola? Tampoco, nada. Hay que acabar con él, ¿eh? Me ha encantado el juego. Me pone los pelos de punta, os lo digo de verdad. Es fantástico. La banda sonora, la musiquita, todo mola mucho. La historia. Qué pena que no esté en español. Traducidlo, por favor. Os iba a merecer mucho la pena. Hay mucha gente que quiere jugar esto y disfrutarlo en español. Os lo aseguro. ¿Cómo te sientes? Bien. Y funciona como uno real. O parece. Hay que practicar, calibrarlo y hacer que, pues eso, que parezca un tercer brazo real. Bien. Yo creo que el plan es muy loco. ¿Y acaso conoces otra manera de encontrar a esos bastardos? Vale, eso ya lo sabéis, dónde queríamos ir, a Inferna, las coordenadas, etc. ¿Y qué hay acerca de la pasma, de la policía? La poli nunca sabrá nada, no nos encontrarán. No sé, mira.
Da rabia, ¿eh? Aiden está muerto desde el principio. Hay una razón por la que Aiden murió. Y es algo importante. Por eso estábamos aquí. Por eso hemos luchado tanto. Por eso hemos hecho todo lo posible porque acabara todo esto y acabar con Black Marshall. Y finalmente nos ha lanzado como si fuéramos mierda al suelo. Parece que eso seguía bajando, ¿eh? Vale. Voy a tener que... Ahora me voy a tirar, ¿eh? Me abriré la cabeza. Salta. No salta mucho ya, ¿eh? Me está gustando. Increíble. Muy satisfactorio. Acabo de... sí, he hecho un update de los patrones motores de Aiden para que los puedas utilizar. Deberías afeitarte. Y se estaba afeitando, claro, porque si no, no iba a aparecer Aiden. Ostras, mira, por ahí hay más. Otra pared que no puedo romper. Claro, esto se ha quedado un poco como asolado, desolado más bien, ¿no? O por lo menos es el sentimiento que transmite. Ya se ha acabado la música. Y es como mucha calma. ¿Dónde queremos llegar con todo esto? Ok, ahora rómpelo. Rompe el de atrás. El de arriba. Uno abajo. One below. Y el resto en orden. Ole. Extiende tu tercer brazo. Rompe. Ok. La función del motor es normal. Y la conducción de los nervios es bastante buena. Si incremento la sensibilidad de la neurointerfaz, puedo hacerla bastante responsiva. Y ahora prueba a pegar. Fantástico. Nos hemos recuperado. Me cago en la leche la madre que os parió. Toma, Aikido. ¡Hola, chaval! Te va de las manos. Venid por más, venid por más. ¡Dios! ¡Ole! Mira, hasta tumbado en el suelo, ¿eh? Estamos escojonados, pero podemos hacerlo. ¿Pero cómo? ¡Amigo! ¡Vaya puta pasada! ¡No, que me matan! Vale, no van a poder matarme, yo creo ya. ¡En el hocico! Muy épico, ¿eh? ¡Muy épico! ¡Me encanta! Jonathan. Aidan, ¿estás vivo? Voy a poner las coordenadas. Espera. Vienen por mí. Y ahí vino la tía. A cogerme. Al final le echo huevos, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau!
¿Por dónde empiezo? ¿Qué os digo, tíos? Es que ha sido increíble, me ha gustado muchísimo este título. Es buenísimo. Es muy bueno. Me ha gustado muchísimo, entero. Y eso que no nos hemos enterado de todo, porque está en inglés, tíos. Pero bueno, muchas cosas las hemos cogido, las hemos pillado. Es que se me ponen los pelos de punta, no lo podéis ver, pero... fantástico, Es muy bueno este título, muy bueno. De lo mejorcito que hemos jugado desde hace mucho tiempo. En lo suyo, claro. Lo hace todo muy bien. Tiene sus pequeños fallitos puntuales, pero lo hace todo muy bien. Y ya habéis visto, toda la gente que ha trabajado en ese proyecto. Si es que lo ha hecho una persona, ¿no? Era y unos colegas o gente que tenía contratada. No me he fijado ya, pero luego le echaré un vistazo. Os pagaré el doble. Cuando todo termine. El triple. Logro desbloqueado. True Prophecy. Claro, porque como no conseguimos... Bueno, eso lo dejo ya para que penséis vosotros. Es brutal. Brutal, es que no tengo palabras, pero... increíble. Título cojonudo. Y si habéis visto solo esto... echaos un vistazo a los anteriores capítulos o compraos el juego, jugadlo porque lo vais a disfrutar, hayáis visto o no hayáis visto, porque merece mucho la pena. Es muy divertido jugarlo y tiene sus puntitos ahí, algunos puntitos que son un poco más dificultosos, que requieren mucha técnica o van calibrados al milímetro, que alguno, pues ya habrá alguno por ahí llorando diciendo que no funciona. Es verdad que a veces falla un poco, pero a ver, un poco es un poco, es prácticamente nada. No, si eso estáis haciendo algo mal con los botones, ya os lo digo yo, porque alguna vez lo he hecho yo mal y me he dado cuenta de que el problema era mío y no del juego. Es que es un poquito técnico. Y nada más, chicos, pues eso os cuento. Que dejéis el dedito para arriba, que Maloney se pone muy contento. Abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita. Todos los nuevos, no os perdáis nada del nuevo contenido que viene siempre constantemente, y de los directos y muchas más cosas, chavales. Así que nada, y muchas gracias a los miembros del canal, gracias por apoyar al canal de esa forma. Hacéis mucho por este pequeño y humilde canal, ayudáis bastante a que todo mejore. Y nada más, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.